El autor de este texto escribe en medio de una realidad muy cruda. Jerusalén ha sido destruida. La unidad del pueblo está en riesgo. La dispersión está ahí, a la vuelta de la esquina. Los cimientos de la vida de los israelitas judíos de aquella época, los cimientos de la vida política, económica, religiosa, de toda su vida, tambalean. En otras palabras, todo lo que brinda seguridad está difuminándose. Y la incertidumbre comienza a avanzar. Y cuando empieza a brotar la incertidumbre, también lo hace la desesperanza. ¿Por qué están sufriendo si la ciudad ha sido destruida? No era infrecuente en aquella época la destrucción de una ciudad. De hecho, las ciudades no eran como esta, ¿cierto? ¿Quién podría destruir una ciudad como esta hoy en día, salvo con armas nucleares, ¿cierto? Pero en ese tiempo las ciudades eran aldeas, ¿cierto? Que una estampida o un ataque simple de hombres armados, etcétera, podía arrasar. Entonces, en el fondo, eran realidades ya vividas anteriormente. Entonces, ¿por qué realmente están sufriendo? ¿Qué hay en lo profundo? ¿Dónde está Dios que tantas veces los había librado? ¿Acaso los ha rechazado? Como decía, no era la primera vez que experimentaban algo similar. Pero parece que en esta ocasión ellos sienten que Dios los ha dejado a su suerte y no encuentran explicación. Y como todo el mundo de aquella época, atribuyen la calamidad a lo divino. Cuando no hay explicación racional, está la causa, está el origen en lo divino, entonces es castigo de Dios. ¿Realmente Dios castiga? ¿Qué creen ustedes? Incluso hay un dicho, yo considero que no es muy afortunado, la verdad, pero dice, Dios castiga, pero no a palos. Oh, wow, al menos pareciera que ahí hay un grado de misericordia, castiga, aunque no a palos. ¿Ya? Y hoy no se habla mucho de eso. De hecho, el castigo es casi un tema tabú. Ustedes saben, gracias a muchas alabanzas del conocimiento, sabemos que el castigo físico realmente no sirve de mucho y es más dañino que positivo. De bueno tiene nada, la verdad. Aunque hay una paradoja, porque ya seguramente si nosotros nos castigamos mutuamente, físicamente por ejemplo, sabemos que no aprovecha mucho. Pero si decimos castigo de Dios, hay una paradoja porque se supone que todo lo que viene de Dios es bueno. Entonces, aunque si es castigo de Dios, no es castigo a la manera humana, por lo tanto sería provechoso. Personalmente creo que ese no es el punto, si es o no castigo de Dios, sino si realmente Israel está siendo castigado, independientemente del origen de su castigo. Ellos buscan en lo divino la explicación a sus padecimientos. Pero parece que la respuesta está más acá que más allá, más en el mundo, más en sus acciones cotidianas que en lo divino. Entonces, visto así, uno piensa, si es que a lo mejor ellos no podían ver dónde radicaba la causa de sus males, o si tal vez ellos conscientemente miraban para otro lado.
Lo cierto es que ellos se habían desviado del buen camino. Estaban lejos de Dios. Estar lejos de Dios significaba apartarse de sus mandamientos, de ese buen marco que Dios mismo les había dado. Haz esto para que te vaya bien. Se repite innumerables veces en el Antiguo Testamento. Y claro, si las tentaciones del mundo eran grandes para ese pueblo, para tener un mejor pasar, hacían alianzas, pactos con pueblos paganos, cuyos valores estaban lejos de los de Dios. Siempre cuando leo estos textos me gusta pensar en los procesos de inculturación, de la asimilación, cuando un pueblo prevalece sobre otro, pero su cultura también comienza a gobernar a los demás. Y claro, esos pueblos paganos de cierto modo no eran muy bien portados de acuerdo al marco de Dios. Entonces Israel, comenzaba a desviarse. Y no eran simples conductas mal portadas, por decirlo de algún modo. Esos pueblos eran tremendamente opresores, sin justicia, donde el fin era uno mismo y el prójimo, todo esto que Dios, la novedad que Dios nos enseña, nuestro Dios, el prójimo no importaba en nada. ¿Qué sociedad puede vivir en forma saludable si cada uno solo se preocupa de uno mismo? En el fondo se socava la razón de ser de cualquier sociedad, ¿no? Porque si no, no es sociedad. Entonces, esto era estar lejos de Dios. Y el estar lejos de Dios trae consecuencias nefastas. Entonces, la explicación está más acá que más allá, como pensábamos. Y cuando ellos toman conciencia de esta realidad, que la causa de sus males está más acá que más allá, logran ver las cosas como realmente son. Reconocen lo que siempre, el bien que siempre ha estado ahí y que no los ha dejado, a pesar del sufrimiento, no los ha dejado perecer. Dios. Necesitan volverse a Dios. ¿Qué es este volverse a Dios? Siempre cuando en las Escrituras se hace este llamamiento, implica un giro. Jesús le llamará conversión. ¿Y qué es esto? No es sino un reordenarse, un reorganizarse. Nos hemos apartado, necesitamos reorientarnos. Nos hemos desorientado, necesitamos reordenarnos. ¿Y dónde está Dios en esto? Según el texto, está a su lado como siempre y es fiel, y su fidelidad se renueva cada mañana, es lo que dice. Esta fidelidad significa que Dios siempre está dispuesto a hacer el bien. A veces pensamos, tengo la impresión, cuando converso con gente, en cualquier espacio, con personas que a veces están afligidos o la razón de la conversación es buscar tal vez una respuesta común a alguna duda, que con respecto al tema de la fidelidad, a veces nuestro error es pensar la fidelidad de Dios de acuerdo a nuestros criterios humanos. ¿Cuáles son nuestros criterios humanos? ¿O qué características tienen? Nosotros muchas veces somos inflexibles, por ejemplo. A mí me gusta mucho, me da risa un poquito lo que voy a decir, que la famosa ley del embudo.
pareciera que ese es un paradigma o una base relacional nuestra, anchito, anchito para mí y angostito, angostito para ti. O sea, yo quiero que los demás conmigo sean, que su fidelidad se demuestre de una manera inflexible y restricta, que siempre que yo necesite esté ahí, pero muchas veces uno no retribuye del mismo modo eso. Entonces uno piensa que la fidelidad de Dios hacia uno es lo mismo. Y también otras veces, como uno siente que no corresponde o no sintoniza con esto, con lo que Dios dice, no somos para esto, o no es algo al cual yo voy a acudir. La fidelidad no es un tesoro en el cual tal vez yo voy a echar mano. Eso es lo que pensamos, creo yo, cuando vemos la fidelidad de Dios con nuestros lentes. Yo pienso que es todo lo contrario. La fidelidad de Dios se muestra aún más cuando nosotros somos infieles. Dios hacia nosotros es estrictamente perseverante. Él no quiere de nosotros, Él no nos mira de acuerdo al número de males, de debilidad, etcétera, que nosotros tenemos. En el fondo, la fidelidad de Dios desanuda un nudo fuerte que nos paraliza y que habitualmente nos hace retroceder. Es lo que pasa cuando estamos lejos de Cristo y miramos para el lado y desviamos el camino buscando explicaciones donde no están. El antiguo Israel necesitaba una mano firme, según lo que dice el mismo autor. ¿Para qué? ¿Para qué necesitaba una mano firme? ¿Para ganar guerras? ¿Para ser prósperos económicamente? Israel necesitaba a Dios para enmendar el camino, para reorientarse. En el fondo, para volverse a Dios y reordenar su vida. Y esa es la dinámica que Dios nos propone respecto de su fidelidad. No se trata de ser seres de luz, perfectos, que no quiebra un huevo, como se dice, sino se trata de tener conciencia de que Él siempre está ahí para redimirnos de ese camino. Él no espera que nosotros seamos, como dije recién, perfectos en todo y que no quebremos nada. Al revés, muchas veces ese objetivo nos lleva a una especie de arrogancia moral en que nos vemos por sobre todos los demás, pero no es esa la propuesta de Dios, sino que al revés, en nuestra incapacidad de ser así, levantarnos cada día. Y Cristo es el que resignifica en toda esta historia de la humanidad esta dinámica. Cristo la resignifica. Como dije recién, lo interesante de nuestra relación con Dios no es que no pequemos. Lo novedoso de nuestro Dios es que siempre podemos ser redimidos por Él. Hoy en día en nuestro país se perciben sensaciones extrañas. Justamente, a mí me ha tocado escuchar incertidumbre, tristeza, rabia. En el fondo, yo cuando escucho eso pienso que si fuera una comida, serían ingredientes que verdaderamente no constituirían un plato muy agradable. Rabia con incertidumbre. ¿Qué nos pasa cuando decidimos con rabia? ¿Qué nos pasa cuando decidimos muchas veces sin estar seguros de lo que hacemos? ¿O con miedo? El miedo nos paraliza. ¿Qué nos pasa? Obviamente, no cosas muy buenas. El resultado no es muy halagüeño. Vivimos, pareciera que en nuestro país, algo así. Mucho de esto nos separa.
¿Dónde está el camino que nosotros vamos a seguir en adelante? ¿Nos vamos a enfrascar en el mismo frasco donde todos están? ¿Vamos a caminar el mismo camino que los demás están? ¿Vamos a aliarnos con esos pueblos paganos, parafraseando el texto, y vamos a caer en esas mismas dinámicas de que tú eres más lindo, de que tú eres más feo, de que tú eres aquí, de que tú eres acá? ¿O vamos a mantenernos en el camino de Dios, sembrando paz, facilitando el diálogo, facilitando lo que es bueno? Justamente se trata de eso, porque pareciera que nuestra naturaleza o nuestro instinto primario nos lleva a lo que desvía el camino, pero justamente ahí está nuestra esperanza, en que Dios mismo nos puede reorientar, no nosotros mismos. A mí muchas veces me dan ganas de explotar con gente que considero que a veces es irracional en sus planteamientos, o con los que quieren destruir todo. Uno no niega, cierto, que tal vez en nuestra realidad hay muchas cosas que merecen ser cambiadas y que eso es justo, pero uno no le encuentra la vuelta dónde está ahí la destrucción, el mal, el odio, la división, etc. Entonces, ahí es donde nosotros debemos apelar a nuestro Señor para que nos reoriente y no ser parte muchas veces más del problema que de la solución. Si nosotros apostamos a la fidelidad del Señor, podemos vivir confiados, porque su fidelidad se trata siempre de estar con nosotros. Te puedes desordenar, pero también eso no es lo más importante. Lo más importante es que puedes ser reordenado por Cristo. Entonces, hermanos y hermanas, edifiquemos nuestra vida sobre la base que vale la pena. No sobre personas, no sobre los ideólogos de turno que me son más seductores. Muchas veces esos profetas venden la falsedad, la mentira. No nos refugiemos en ellos. En ellos no hay real esperanza, eso es desechable. Porque cualquier promesa de bien que no está fundamentada en Dios no es falsa a medias, es completamente falsa. Cualquier pregón de bondad, de desarrollo, de progreso, que olvida a Dios no es tal. Y eso también aplica para nosotros, para nuestros afanes, para nuestra comunidad y, por supuesto, para nuestro país. Queridos hermanos y hermanas, pidamos al Señor que nos dé esperanza, que nos ayude a tener siempre presente que Él es fiel y a llevar el fruto de esa fidelidad, la esperanza, a los demás, confiando en Cristo, confiando en que Él es fiel, confiando en que Él siempre estará con nosotros y que cualquier redención, cualquier reorientación, reordenamiento, reevolución está solamente en Él. Y en esa confianza vivamos. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. Amén.